al objetivo que uno quiere o al público que uno tiene, pero sí son ideas. Pienso que lo más importante es buscar una fuente confiable primero, porque pues el contenido puede ser erróneo a pesar de que se presente muy bonito. Pienso que eso sucede en un comentario que nos hizo ahora al final del día una compañera, no me acuerdo, creo que Valentina, no me acuerdo bien, ahorita que antes de entrar miré el comentario donde ella decía que a veces en los cursos virtuales hay prevención que se piensan que son de menor calidad. Y en mi experiencia, yo pienso que las empresas o universidades, especialmente internacionales, que ofrecen cursos virtuales, maestrías virtuales, tienen un pool de mercadeo excelente. Pues el equipo de mercadeo y los planes de mercadeo son sensacionales y uno se imagina algo wow. Y cuando entra, ya el aspecto pedagógico, uno dice, no, pues eso no es tan maravilloso, no era tan bonito, inclusive hay cosas que hacemos mejor a nivel nacional. Entonces, mi enfoque va a revisar buenas fuentes de información, a tomar ideas que le aporten a los diferentes estilos de aprendizaje y si podemos hacer un material que usen los demás, mejor, pues porque sería un desarrollo de utilidad con mayor alcance, o por lo menos que le cumpla bien a los objetivos de lo que queremos hacer con nuestros estudiantes. Yo quisiera complementar un poquito esa parte y me parece que para la elección de estos materiales didácticos, lo primero que todo es fuera de conocer tu público o a las personas a las que vas dirigidas, es como intentar llegar a la forma de que se motiven al utilizar este recurso didáctico, ¿cierto? Y tengas más motivación, puedes generar un aprendizaje más significativo de tus estudiantes. Por un lado, digo que yo estoy de acuerdo con Alexis. Yo como Jimena, como profesora, estoy de acuerdo con Alexis y yo personalmente siempre trato de jugar mucho. De hecho, antes de esta propuesta que fue la que elegimos, yo había propuesto que jugáramos ahorcadito, pero digamos que esta propuesta mostraba una profundización mayor, entonces por ese lado, pero estoy de acuerdo con Alexis. Y quería leerles que Mónica dice que depende de lo que se pretenda con el recurso, se escoge el recurso. Entonces, por ejemplo, evaluar, motivar, reflexionar, consolidar el conocimiento. David dice que hay que tener en cuenta el licenciamiento de los otros recursos, porque si tienen o no copyright, sí pueden usarse en otros espacios, editarse, intervenirse. Y Marcela dice que está completamente de acuerdo con David, pues la elección también contempla el tipo de recursos, el formato que desea buscar, las fuentes del desarrollo, la explicación del tema, para que sea adecuada para el tipo de estudiante. Mi querida moderadora, entonces quedamos con fuentes confiables, que aporte a los diferentes estilos de aprendizaje, que motive, que vaya encaminado al cumplimiento de objetivos, que tenga en cuenta los derechos de autor, que apunte a mi público. ¿Nos quedaría faltando algo? No. Porque sería bueno ir pasando a la cuarta pregunta. Bueno, ¿qué son objetos de aprendizaje o OVA que lo mencionaba ahorita por ahí? Bueno, siempre ahorita lo mencionaron, que dijeron que los materiales didácticos eran OVA. ¿Saben qué son los OVA? OVA es una sigla que viene de objeto virtual de aprendizaje, ¿cierto? Es cualquier elemento en un formato digital que le apunte a un objetivo de aprendizaje que tenga un carácter, digamos, formativo. Puede ser desde un texto hasta una presentación, un video, un audio, un video tutorial, lo que sea que tenga, digamos, un carácter didáctico y sea virtual. David, pero para que sea un OVA, tiene que tener una actividad de validación de conocimiento. De lo contrario, si únicamente es una presentación o un audio, es un objeto de información, no de aprendizaje. Por aquí la profe Diana dice que también están los REDA o los RED, recursos educativos digitales de aprendizaje. Recursos educativos digitales y REDA abierto. Recursos digitales abiertos. Y ahorita Liliana lo comentaba, que entre más alcance pues mejor, y por supuesto yo creo que nos conviene a todos que alguien produzca, claro, buenos materiales y que todos los podamos usar.
Bueno, y los ABA. Un ABA es un ambiente virtual de aprendizaje, ¿cierto? Que ya es un espacio virtual que engloba todo el proceso formativo, desde el compartir materiales, espacios de comunicación entre estudiantes y estudiante docente, y procesos evaluativos que permiten, digamos, como certificar el aprendizaje de los estudiantes. Y por último, enseguida les vamos a decir para qué estamos preguntando por los OVA, los ABA y los EVA. ¿Saben qué son los EVA? ¿Algunos saben qué son los EVA? Profe Diana puede ayudar. Entornos Virtuales de aprendizaje. Sí, él lo acaba de escribir en el chat, apenas lo estaba leyendo. es lo mismo que un ABA, pero solo como cambia la primera palabra, pero es la misma, el mismo significado. Un ambiente o un entorno. Por aquí Cristina le echa flores a David, le dice muy bien David Montoya, los beneficios de estos objetos de aprendizaje son que permiten el aprendizaje autónomo, la comprensión de un objeto de conocimiento, acceso abierto y a nuevos formatos. Diana, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Sobre los ABA y los EVA, yo complementaría una cosita que dice David, y sí, además del enfoque educativo y de pues, contenedor de todo, también facilita la gestión administrativa de ese proceso, de cualquier proceso de formación en un ambiente virtual. Bueno, les preguntamos qué son estas tres cosas, los OVA, las ABA y los EVA, porque son como generalmente los entornos o los espacios donde podemos hacer uso de estos materiales didácticos, ¿cierto? O si bien uno los puede utilizar, digamos, separado de estas cositas, digamos, ustedes desarrollan un material didáctico y hacen uso de él en un computador de una escuela, por ejemplo. No necesariamente se encuentra en uno de estos tres espacios, pero generalmente son esos espacios los que permiten el acceso a estos materiales didácticos, ¿cierto? Diana, ¿quieres hacer algunas reflexiones? ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí. Sí. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Complementaría diciendo que estos materiales, pues, lo bueno también es que ayudan pues a que el aprendizaje se dé en colectivo, no solamente que haya como una línea unidireccional, sino que se complemente el aprendizaje en varias direcciones, ¿cierto? Por aquí en el chat dice la profe Diana, los entornos virtuales de aprendizaje, bancos y repositorios de materiales educativos, también, para que los consideremos. Y les cuento que tenemos 3 minutos para la última pregunta. Un momento. Bueno, las otras preguntas ya son como más enfocadas al cierre de la actividad, que son algunas que propuso la profe Diana. No obstante, quiero preguntarles si están de acuerdo con el diseño del mapa, si tienen sugerencias de preguntas, si le quieren agregar algo más. Yo lo único que sugiero es que no sea secuencial, sino abierto, y que el centro sea el de material didáctico, y de ahí salga como todos los elementos, ¿cierto? Más no secuencial. O sea, que no un mapa conceptual así como está plasmado, sino un mapa de ideas o mapa mental, pues porque... Que sea horizontal. Exacto. No, porque puede ser un mapa conceptual, pero con varias ramitas, sino una única vertical. Exacto. Listo, entonces
para cuando les compartamos el material, yo lo organizo. Es una muy buena idea, profe Diana, porque así está como jerarquizado y pues todas las ideas son importantes. Ajá. No que por cuestiones de uso de herramientas, pues lo hice así. Pero no, súper buena idea. Yo lo organizo cuando les comparta el material para que no sean como las ideas así jerarquizadas, sino que sean como todas de igual importancia. Algo más que consideren importante, que deba ser resaltado para el diseño de materiales. Listo. Entonces, ahí se ve bien. Sí. Bueno, entonces les queríamos hacer como estas 4 preguntas, que fueron preguntas sugeridas por la profesora Diana en la unidad 3. La primera es cuáles son los estilos de aprendizaje, pues los suyos y los de sus estudiantes, los estudiantes que han tenido. Yo voy a tomar nota aquí abajito, les voy a robar la idea al equipo anterior sobre sus respuestas. Aquí Cristina dice que quería decir que la importancia de didácticos es que posibilitan el aprendizaje autónomo y en colectivo. ¿Y me lo repites, por favor? Se está escuchando entrecortado. Sí. Se Jimena, escucha, no sé si... se escucha con intermitencia y este micrófono de aquí también parece estar malo. Bueno, entonces, ¿cuáles creen que son sus estilos de aprendizaje y los de sus estudiantes? Yo creo que Alexis los mencionó ahorita. Él mencionó, pues el chico que aprende más de manera visual, el chico que es kinestésico, el chico que es más tradicional, de clase magistral, que le gusta más el documento impreso. ¿O me equivoco, querido Alexis? Por aquí la profe Liliana Páez dice, mi estilo es visual kinestésico, mis estudiantes pueden tener estilos verbales, audio y texto, auditivos, visuales y kinestésicos. Bueno, ¿qué tienen en cuenta para didaktizar un contenido de un curso? Esa pregunta va muy de la mano con lo que decía ahorita Liliana, y es que pues existe el contenido del curso y ustedes qué hacen para, digamos, adaptar recursos, materiales o crear sus propios materiales para ese curso, para, digamos, darle vida a ese contenido de ese curso. En mi caso, yo trato de buscar recursos que permitan fusionar esos diferentes formatos. Si hago una presentación, entonces que esté apoyada por una explicación, ojalá, si es virtual, que esté la docente, para que se vea más la persona y no simplemente como el intercambio de información de computador, sino que la persona que la vea cogerse el pelo, que vea que hay una persona al otro lado, o que esté el audio, que estén animaciones. Un recurso que me permita fusionar varios elementos y varios formatos es lo que yo trato de hacer. Yo creo que es imposible tratar de apuntarle a todos los estilos de aprendizaje con un recurso. Entonces es importante que uno disponga recursos que le apunten a cada uno de los estilos de aprendizaje y que sean complementarios, ¿cierto? Para que los estudiantes encuentren el recurso que les pueda ayudar a comprender mejor los temas, pero también puedan empezar a desarrollar un poquito de competencia en los otros al acceder a los otros contenidos que están, digamos, segmentados o puestos, digamos, con los otros formatos. Mi querida moderadora, creo que deberíamos ir cerrando y pasar a las conclusiones. Bueno, entonces igual esas últimas 2 preguntas se las vamos, no, hagámoslas. ¿Con qué criterios elige y diseña una forma
de representar un contenido temático del curso. Ojalá que sea gratuito. Pues, Muy importante. instituciones tienen restricciones para hacer compras de software, entonces ojalá que sea gratuito. Si hay que crear cuenta, pues también que no implique ningún pago, ningún costo, ni descargar, ojalá que no se tenga que instalar nada y que sea intuitivo, que no sea tan complejo de manejar. Listo. Yo creo que esa respuesta se ajusta mucho a lo que todos buscamos en un material didáctico y que pues sobre todo que sea interactivo, creo que es muy importante, que sea interactivo y que sea flexible. Y también hay que recordar el Correcto. tema de la compatibilidad. Listo. Y como última, ¿cómo propicia la interacción del estudiante con el contenido? Eso es muy importante. Por aquí, perdón, para responder al anterior, la profe Marifeli Gaitán dice que permita interactuar de forma sencilla. David agrega que sea lo más transparente para los estudiantes, que no tenga curva de aprendizaje muy alta. Y Mónica agrega que sea claro y organizado. Ahora sí podría repetir la última. ¿Cómo propicia la interacción del estudiante con el contenido? Cristina dice que para concluir el tema podemos decir que el material didáctico debe tener una intencionalidad educativa y debe ser interactivo, flexible, debe motivar y generar atracción en los estudiantes. Frente a la pregunta de cómo generar, digamos, el interés de los estudiantes frente a los materiales, yo creo que es muy importante la parte donde tenemos que empezar a considerar que el docente debe tener una serie de competencias más allá únicamente de las pedagógicas, donde debe tener, pues digo yo, pues estoy soñando porque soy comunicador audiovisual toda la vida, pero al menos unas competencias básicas en el manejo de la imagen y la presentación de los contenidos para que sean agradables a la vista, para que no choquen los colores, para que no generen, digamos, más ruido del necesario, de forma que el acercamiento inicial de los estudiantes a los materiales sea agradable, sea ameno y permita que de atravesarlos y recorrerlos sea de la forma pues más fluida y natural posible. Vale, por aquí la profe Liliana dice que la interacción con los contenidos se da con hipervínculos que se mencionaban antes y que va muy de la mano con las actividades. Yo agregaría, creo que lo habías mencionado también, que ella misma, que es muy importante la interacción con el docente. Si el docente no establece un lazo con sus estudiantes, pues no va a haber interactividad ni con él con las actividades, pues porque es muy difícil esa autonomía en esta cultura en la que estamos todavía. Listo. Entonces ahora sí, Jimé, recordemos la conclusión que había dado. Yo, perdón, vale, yo quiero agregar algo ahí. Yo quiero agregar algo ahí en esta parte que tiene que ver justamente con el reto más grande del desarrollo de materiales, sobre todo en la virtualidad, porque digamos que en la presencialidad es más fácil generar esa interacción con el material. Y en la virtualidad, ¿cómo? Entonces, haciendo, de hecho, inclusive los libros de texto, es como un texto hecho con esa funcionalidad didáctica, los libros de texto tienen esos espacios de interacción, entonces hacen recuadros para que recuerda, énfasis, les hacen preguntas, les proponen un pequeño ejercicio de aplicación. Esa es la forma, digamos, como es posible no entregar el texto o la información, el material con todo el desarrollo, sino permitir hacer esos pares, digamos, que realmente hagan de ese material un material más interactivo. Entonces, y en la virtualidad es muchísimo más posible porque digamos que en un texto plano, pues bueno, claro que uno también puede escribir ahí, pero acá puede directamente propiciar eso.
Aquí, Cristina, ¿terminaron? ¿Puedo leer? Cristina dice que debe propiciar la creación de entornos de reflexión para el estudiante, contemplando la necesidad de enfatizar la complejidad de todo el proceso. Debe potenciar el desarrollo de pensamiento crítico, donde el estudiante pueda a su vez aportar decisiones para la construcción de la función comunicativa. De Listo, bueno, pronto, entonces la respuesta... qué pena. Dale, De pronto Mari. complementando lo que decía la profe Diana y lo que pone ahí Cristina con respecto a la reflexión del estudiante, yo creo que es muy oportuno llevarlo a casos prácticos o ejemplificar o de cuestiones de saberes previos, o sea, como que se pueda ver desde la vida real cualquier tema que se esté tratando con cualquier objeto de aprendizaje. Listo. Ya la última pregunta, que aunque no esté aquí, pero aunque creo que hemos dado pequeños pincelados a lo largo de toda la discusión, es ¿cuál es la importancia que cobran los recursos, tanto en la presencialidad como en la virtualidad? Hola, Hola. ¿me escuchan? Bueno, quería decir que, como se refería Marisol, la importancia de la contextualización, entonces ahí es donde cobra vida el material didáctico. Cuando el estudiante siente y conoce su uso en situaciones de la vida real, en situaciones cotidianas, ahí es donde efectivamente logra ese alcance efectivo para su aprendizaje, y ahí el aprendizaje se hace más significativo. Pues dando respuesta a la última pregunta que nos propone Valentina, los recursos existentes, gratuitos o pagos son fundamentales, pero no deberían convertirse en la única herramienta que tenemos, porque en el momento, creo que alguien decía, justamente en un evento ahí en la Universidad de Antioquia hace poco, cuando se compartían las experiencias en la virtualidad, en un encuentro como este, el docente tiene que ser muy creativo, tiene que tener desarrollada esa competencia de que si algo no me funciona, ¿cómo puedo compensar para que el estudiante no se sienta pues que no puede socializar lo que ha hecho porque el recurso no funciona? Entonces, independientemente de lo valioso que sean los recursos y cualquiera que sea el recurso, el docente debe estar en capacidad de tener un plan A, plan B o plan C. Yo creo que también es importante resaltar que el docente tiene un reto muy grande en función de tratar de hacer el aprendizaje de los estudiantes lo más adaptativo posible, ¿cierto? Es como un proceso de ajuste constante en el que el docente está midiendo siempre la temperatura, cuál es el estilo de aprendizaje, digamos, que predomina dentro de su grupo de estudiantes, cómo puede ajustar los contenidos, cómo los puede presentar, qué hay que ajustar, qué hay que cambiar, qué hay que mejorar sobre la marcha en el proceso para que sea lo más exitoso posible. Totalmente de acuerdo. Aquí la profe Qué pena. dale. Que totalmente de acuerdo con David en el tema de que el recurso debe ser adaptativo. Entonces, en este sentido, el docente, y más en el ámbito virtual, debe tener pleno conocimiento también de las necesidades que tienen los estudiantes, porque hay estudiantes que de pronto no tienen esas habilidades tecnológicas para afrontar la virtualidad. Entonces ahí también sería un reto importante que asume el docente. Bueno, entonces por cuestiones de tiempo lo vamos a dejar hasta acá. Vamos a ver si quedaron alguna duda con respecto a los temas que hemos tratado hasta el momento. Si tienen dudas nos pueden hacer las preguntas. Nosotros vamos a intentar responderlas de la mejor manera. Entonces, bueno, ¿qué es un material didáctico? Creo que quedó bastante claro, que fue la primera parte del mapa, que se habla de que es un recurso con una intencionalidad educativa, ¿cierto? Qué pena. Bueno, me perdí. Bueno, sí.
¿Cuáles son sus características? También creo que quedó bastante claro. ¿Qué estructura poseen? ¿Cómo los definimos? La principal es su intencionalidad ligada pues a los objetivos. ¿Qué se requiere para la elección de un material didáctico? También. ¿Qué son los objetos de aprendizaje? ¿Y qué son los EVA y los ABAs también? ¿Y cuál es la importancia pues que cobran dentro de los recursos? Quisiera saber si tienen alguna duda, pregunta, inquietud, para que nos vayamos todos bien. ¿Ninguna? Yo quiero agregar solamente una cosita, y es como que de todas formas, aunque ya lo habíamos señalado ahora, aunque hay unos materiales que no se piensan desde el principio como un material didáctico, se utilizan y pueden formar parte de una propuesta para su abordaje dentro de un curso, y que incluso es muy importante siempre ir a las fuentes directas, también sugerir fuentes directas, que no todo sea, digamos, didactizado, mediatizado, porque estos fuentes directas también son muy importantes y digamos, ahí la información y el conocimiento está puro y es necesario también enfrentar de hecho, es lo que más se hace en la universidad, ¿cierto? Enfrentarlo a textos y fuentes pues ya que vienen directamente de un autor. Y aunque no son pues materiales didácticos propiamente, dentro de un marco de una propuesta de actividad pueden, digamos, cumplir una función especial o inclusive ser fuente para hacer una didactización. Listo. Esa aclaración que hace la profe Diana es supremamente importante porque, digamos, es el uso de las fuentes para el desarrollo de materiales didácticos, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a usar para crear un material que nos sirva a nosotros para el aula, ¿cierto? Que si bien no pueden llegar a ser como un material ya estructurado por el hecho de la transposición didáctica, puede servir como una fuente para la creación de los mismos. Un ejemplo de esto es, ¿ustedes conocen el proyecto ARPE? No. Yo no. Bueno, el proyecto ARPE lo que hizo fue que cogió el archivo pedagógico que había en la Facultad de Educación, que lo hizo la propia Olga Zuluaga y el profesor Alberto Echeverry, y hizo una transposición didáctica con él. Cogieron esos recursos y los volvieron en recursos didácticos que pueden utilizar los profesores de la facultad para dar una clase, que si bien no está textual lo que decía en el archivo, por cuestión de transposición, el recurso utilizó como base eso para crear una forma de enseñar algo, ¿cierto? Ya por último, qué pena que ahí, ¿cómo hacían con el asunto de derechos de autor? Por el ejemplo que estabas contando. Yo creo que eso era libre porque hablaron con la profe Olga y con el profe Echeverry y ellos dijeron pues que estaban dispuestos a volver digital el material. Vale. Igual yo les voy a pasar la página de ARPE para que lo chismoseen y igual pregunto por si les interesa, yo les comparto la información. Bueno, y por último, bueno, profe Jimena. 3 minutos para las 8. Sí, ya son las recomendaciones y ya. Bueno, en cuanto a recomendaciones, tenemos que los materiales didácticos que vayamos a utilizar siempre deben tener una finalidad y un contexto claro, ¿cierto? Eso tiene que ver mucho con lo del público y con las intencionalidades que hablábamos ahorita en un principio. Por segundo, reconocer los estilos de aprendizaje y el material didáctico que mejor se ajustan a ellos por las mismas intenciones y por las mismas necesidades que ustedes planteaban ahorita de cubrir como todos esos sentidos que uno tiene como ser humano y digamos esas preferencias que se generan. Menos es más. O sea, cuando ustedes desarrollen un material didáctico, busquen un material didáctico, no se pongan que los colores fluorescentes que para que llame la atención, que el video, el texto, la imagen, no, o sea, eso se carga mucho y el estudiante a fin de cuentas se pierde en tanta cosa. No, busquemos como lo que sea más simple, pero que tenga un trasfondo muy profundo. Diseñar materiales que eviten el aburrimiento y para de la mano con tener en cuenta la flexibilidad, interactividad e hipertextualidad que tenga un material que ustedes encuentren o diseñen, ¿cierto? Y ya por último, encontramos este cuadrito en uno de los textos que leíamos, que es como para qué sirve más
cada material. ¿Cierto? Entonces que los videos y los audios sirven más de motivación y estimulación. No quiere decir, no estoy diciendo que sirvan solamente para eso, no. Es como la predisposición que tiene el material y que pues tiene como más efectividad en ese sentido, pero no es como su única utilidad. Me parece interesante colocárselos, pues porque algún día tienen una duda, dicen, no sé, pues miren este cuadrito y eso les puede ayudar. Y ya esta última diapositiva, algunas herramientas para el desarrollo de materiales. En el foro les vamos a colocar un cuadrito con unos links que son como herramientas que pueden utilizar para crear materiales. El cuadrito tiene la herramienta, el link de descarga, un tutorial y para qué les puede servir. Si sirve para hacer infográficos, si sirve para hacer videos, para qué sirve. Yo se los coloco en el foro porque se me olvidó descargarlos. Pero yo se los coloco en el foro y también les voy a colocar algunos de portales educativos. Alexis, ¿te acuerdas que al principio nos estabas hablando de Colombia Digital, pero también les quería hacer el aporte en el foro y les otros materiales didácticos que puedan utilizar. Eso que Alexis dice de Colombia Digital, eso se llaman portales educativos, que son portales que contienen recursos que pueden utilizar los profesores para enseñar el sistema. ¿Listo? Entonces, ahí aquí termina nuestro conversatorio, esperemos que ya haya sido de su agrado, ya podemos pasar a hablar de la evaluación. ¿Algún aporte, sugerencia, comentario? Valentina, dejas de compartir pantalla. Bueno, pues no sé si alguien quiere entonces en este momento participar, hacer un comentario, o me lanzo yo a hacerlo. A ver. La profesora Mariceli sí tiene audio, ¿no? Que ahorita trató de hablar. No se escucha. Ah, bueno. Bueno, mejor dicho, un aplauso gigante porque de nuevo algo que a mí me encanta y me parece que es súper didáctico y es uno desarrollar un concepto o una idea utilizando la misma, lo que va a desarrollar. O sea, en este momento vamos a trabajar didáctica y hicieron un material didáctico para hablar justamente sobre el tema. Entonces, de verdad que es una síntesis muy buena que parte no solo, porque yo creo que es como bien clave en el trabajo, en este tipo de elaboraciones, y es que trasciende lo conceptual solo desde, digamos, desde lo teórico, y permite hablar más desde esa apropiación que hemos hecho, que finalmente lo que logra permear y transformar una práctica. Entonces, hablar más desde lo real que desde lo ideal, yo pienso como uno de los retos, y lo han logrado maravillosamente. Entonces, en el foro vamos a darle continuidad a la socialización y bueno, no queda sino agradecerles y un súper aplauso porque lograron además en este corto tiempo hacer una síntesis bastante buena y una práctica que me parece que cumple completamente pues con la propuesta de que de manera colaborativa y además aquí igual colaborativa entre todos hiciéramos una reconstrucción de este tema tan maravilloso. Entonces, bueno, muchísimas gracias y no sé si alguna de los participantes quiera anotar algo más. ¿O no? Sí, David. Más que un aporte sobre la presentación, pues que me parece muy chévere que sigamos la metodología de crear entre todos los recursos que vamos a estar trabajando en el espacio. Quería de pronto ofrecerles mis servicios de diseñador para poner el mapa conceptual así bien caché una vez esté organizado. Por si de pronto les interesa, ahí estamos.
¿Cómo no? Eso se llama aprendizaje, ¿cómo es? Aprendizaje colaborativo, adelante. Muchas gracias. Dale, David, si quieres yo lo hago en la nubecita y ya te lo mando y tú lo pones así bello. ¿Listo? Muchas gracias. Feliz noche, gracias. No, una feliz noche para todos. Muchas gracias. Hasta Gracias. luego, feliz Chao. noche. Chao. Chao. Chao, gracias. El equipo de evaluación sí se va a quedar acá. Sí, señora. Sí. Por favor, los del equipo se quedan. Muchas gracias. Profesora Chao. Mariceli, bueno. Profesora Mariceli, ¿en qué equipo de trabajo está usted? No, venga para acá. Venga. El 1, el 2. Es a ver si de pronto, el 3. Sí.